Hoy la forma más barata de descarbonizar es apostar por las renovables eléctricas, porque se lo han ganado. La eólica y la fotovoltaica han bajado costes drásticamente a lo largo de los últimos años. Hay otras formas de descarbonizar, que es apostar por el ahorro energético. Yo no lo llamo eficiencia porque a veces es ineficiente, como el aislamiento térmico de edificios. Invertir en ahorro o hacer renovables no eléctricas, que también son más caras. Pero al final la conclusión era, si lo más barato son las renovables eléctricas, la vía más barata, menos onerosa para el consumidor de descarbonizar es electrificar. Hay que electrificar la economía. Bien, capítulo fiscal, informe de expertos. Quitamos los impuestos actuales, internalizamos los daños ambientales y reformamos la fiscalidad para que solo se base en daños ambientales y comparamos con los niveles actuales. Y lo que observamos es que la electricidad está penalizada, paga más impuestos que los que debería, en concreto al consumidor doméstico, paga un 7% de más. Y los fósiles, los combustibles fósiles, el gas y los derivados del petróleo pagan menos de lo que deben. Están subvencionados. El gas doméstico más o menos era un 6%, la gasolina un 2%, bueno, más o menos. Pero el gasóleo era un 28% por debajo de lo que debería. Está subvencionado en un 28%. Es un tema fundamental para descarbonizar a mínimo coste. Nos vamos al plan. Es que en el plan no está, ha desaparecido. Hay una mención a que el Ministerio de Hacienda hará un proyecto, elaborará. Yo tuve la oportunidad de ir a contarles el informe de expertos a Hacienda, a explicarles la reforma fiscal. Y después de contarla, qué interesante, pero esto de la eficiencia económica a nosotros no es un tema que no... El medio ambiente es que no es competencia nuestra, tampoco. Pero eso que has dicho de los impuestos ambientales para la seguridad social nos viene fenomenal. No, si era para financiar las renovables, no, esto para la seguridad social. Quiero decir que es el ministerio menos apropiado para hacer una reforma medioambiental, porque lo único que le preocupa a Hacienda es si los impuestos recaudan o no y cuál es el coste tributario de hacer la gestión de los impuestos. No es su problema el medio ambiente. Y sin embargo, con una fiscalidad adecuada, fijaos, muchos proyectos renovables que hoy no son rentables lo serían. Y muchas inversiones en eficiencia también lo serían. Y lo voy a explicar. ¿Cómo rentabiliza su inversión un proyecto renovable? Vendiendo la energía al mercado. ¿Y qué recibe? Recibe lo que cuesta la energía a la que sustituye, que es la fósil. Si la energía fósil internaliza el daño ambiental que produce, es más cara y el ingreso que percibe el renovable es mayor. Entonces, una fiscalidad que incremente los impuestos a las tecnologías fósiles, por definición, beneficia a los renovables y promueve su rentabilidad. Y lo mismo ocurre con las inversiones en eficiencia. ¿En qué consiste una inversión en eficiencia? En ahorro energético. Tú haces una inversión en aislamiento térmico, en luminarias, en lo que sea. Un coste fijo, una inversión fija. ¿Y cuál es la rentabilidad que recibes? ¿Qué ingresos recibes? El valor de la energía ahorrada durante la vida de esa inversión. Si la energía que ahorras es fósil y la energía fósil internaliza el daño ambiental, vale más. Y entonces, al actualizar, al descontar ese flujo de energías ahorradas a un precio mayor porque has internalizado el daño, a una tasa de descuento que refleje el coste del dinero, es más fácil rentabilizar la inversión. Entonces, antes que subvenciones que van a ser difíciles en un entorno donde la seguridad social nos va a traer recursos, hagamos la reforma fiscal, hagámosla con prudencia, despacio, pero hagámosla. Y me temo que en el informe le dedican menos de media página y lo ponen en manos de Hacienda, que es lo peor que pueden hacer. Las tarifas de acceso. Otro capítulo es la reforma de los peajes de acceso eléctricos. En el plan no se dice nada, absolutamente nada. Solo se dice en el informe, en el acuerdo Gobierno-Podemos. Y lo que se propone es subir el término de energía a la electricidad y las tarifas progresivas. Las tarifas progresivas son las mismas a las que se ha referido Pachi. Bueno, yo un domingo, después de leer el BOE, se me ocurrió bajarme la encuesta de presupuestos familiares. Os propongo que lo hagáis porque es muy sencillo. Os la bajáis, son muchos datos, pero ordenáis la muestra en función de las familias que consumen per cápita más o menos que la media y las familias que tienen una renta per cápita dentro de la familia más o menos que la media. Elegid la muestra de los que consumen por encima de la media y mirad cuántos de ellos tienen una renta per cápita por encima de la media. Solo el 60%, solo el 60%. Si los eligierais al azar, saldría el 50%, como una moneda. No hay correlación entre el consumo y la renta, no la hay. Aunque Podemos y el Gobierno,
a lo mejor arrastrado por Podemos, lo crea. No van a hacer política social gravando el consumo. ¿Qué van a hacer? Estropear la lucha contra el cambio climático, porque no consume más que la media el más rico, sino el que hace más esfuerzo por electrificar. Entonces lo que van a hacer es desincentivar el consumo eléctrico. Es más, si el término de si reequilibramos y ponemos más en el término de energía para castigar el consumo eléctrico, vamos a llegar a una situación absurda en la que vamos a tener durante ciertas horas del día a las renovables produciendo un montón de energía renovable y haciendo vertidos, y el gobierno al mismo tiempo penalizando al consumidor para que no la consuma. Pero es de locos. Lo que hay que hacer es promover el consumo en las horas en las que el precio es bajo, porque es renovable. Al plan le falta un poco de racionalidad. Bueno, yo económica. De hecho, la última intervención va a ser la de Guillermo. Vamos a abrir el turno de preguntas de la audiencia, que estoy seguro que muchos van a querer preguntar. No, yo solo matizo lo que decía Jorge, estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, de hecho, yo participé en la presentación que hiciste del informe de expertos en COE, y recuerdo cuando la Asociación de Transportistas se te echaron encima porque, claro, lo que querías era subir los impuestos al gasoil. Entonces, claro, pero ellos los eximían. Sí, ya, pero es igual, pero no lo entendieron. Insulto preventivo. No lo entendieron. No, a lo que voy es, en definitiva, es un concepto que, por lo menos, los que trabajamos en el sector eléctrico tenemos muy claro. Es algo tan sencillo como que el que contamina paga. O sea, en este país se da el contrasentido que las energías más contaminantes están subvencionadas. Sí, sí. Y es un auténtico contrasentido. O sea, el concepto del que contamina paga y efectivamente, o sea, quien tiene que hacer el planteamiento es la Oficina Española de Cambio Climático o el Ministerio de Medio Ambiente, no el Ministerio de Hacienda. De hecho, yo creo que hago alusión también para cerrar antes de pasar a la audiencia a lo que ha dicho Nicolae, ¿no? Entre las redes y las renovables está el mercado, y un mercado, como dice, ¿no?, libre, con señales, incorporando, ¿no?, la contaminación paga para poder hacer o facilitar esa transición, ¿no? Con lo cual hemos, Pachi, última intervención. Es que me llama la atención. Siguiendo esto, ¿cuántas hojas tiene el PNIEC, que son? 100 y pico. 200, 180. ¿Cuánto se destina a redes de distribución? Prácticamente nada. Curioso. Es decir, pensar en desarrollar un sistema ferroviario, por ejemplo, comprando vagones sin tener vías, pues parece poco lógico. Pues en el fondo, el problema que tenemos con esto es que no es que me decías antes del apetito inversor, no se trata de apetito, lo que vamos a competir, es decir, igual que este país, este Estado, que me parece que lo valora en 230.000 millones, 240.000 millones las inversiones, las tiene que hacer Francia, echarle otros 200 y pico, 300.000. Italia, Alemania. Entonces lo que vamos a competir es con el resto de los países por el capital de los bancos, porque las empresas necesitamos pedir dinero para hacer inversiones. No se genera el dinero. Entonces el dinero irá en aquellos marcos que sean más atractivos para el inversor. Ahí irá el dinero más barato. Y nos quedará, si tienes un marco menos atractivo, pues un dinero más caro o una mayor limitación de inversiones. Es decir, las redes es el sistema circulatorio del que nadie habla, porque es mucho más bonito hablar de renovables. Se ha comentado, y lo ha dicho también antes Aitor, pero fijaros que ha habido una propuesta del Gobierno de mantener la tasa de renovables. Y sin embargo, hay una propuesta de bajar la tasa de redes. ¿Por qué se quiere dar una estabilidad al sector renovable y decir, oye, hay que seguir invirtiendo, vamos a mantener la estabilidad, no te voy a alterar la rentabilidad? Y sin embargo, en las redes, de las que nadie habla, de las que posiblemente no dan votos, de las que posiblemente se ve menos todo ese tejido industrial y toda esa vertebración de territorio que hace, pues prácticamente no se desarrolla. La retribución de redes es la misma que la del 2011, exactamente, sin ningún tipo de inflación, y un 40% más bajo que la europea. O se modifica y se modifica la tasa propuesta por la Comisión y se crea un nuevo modelo retributivo que es el mismo que el actual con pequeños ajustes. Eficiencia. No todas las empresas distribuidoras somos igual de eficientes. Digitalización. Innovación y automatización. Y sobre todo incentivos. En vez de quizás esa retribución tan plana antigua, es decir, incentivos de qué calidad se da a los clientes, qué calidad de suministro, qué servicios de flexibilidad, cómo pones a tu disposición los datos para que realmente ese sistema se integre y consiga flexibilidad. Son nuevos que tiene que hacer a las distribuidoras ponerse las pilas y no tratar exactamente a todas igual. En esa reforma que la tiene la Comisión Nacional de Energía antes de final de año, creo que va a estar la clave
de que seamos exitosos con todo lo demás, porque si no, ni habrá un sistema digital, ni habrá un sistema automatizado, ni habrá un sistema flexible, ni habrá un sistema que permita meter todas las renovables que Gracias, Pachi. De hecho, el primer evento que Energía y Sociedad hizo en Bilbao fue alusión al eje vertebrador de las redes, la relevancia que tenían las redes para integrar a todos los agentes que en él participaban, ¿no? Y, por tanto, la necesidad de retribuirlo adecuadamente, teniendo en cuenta que, como tú bien has dicho, competimos en el mercado de capitales y las industrias compiten desde el punto de vista de financiación y desde el punto de vista de desarrollar. Entonces, el marco regulatorio tiene que permitir desarrollar todo esto. Voy a dar paso a la audiencia. Seguro que hay gente que tiene interés en preguntar alguna pregunta a nuestros ponentes. Yo animaría, mira, te vamos a pasar el micro de forma que todo el mundo pueda escucharte. Si te puedes... José Ra López, del Ente Vasco de la Energía. Bueno, yo más que una pregunta era un comentario. Igual se debe un poco también al título de la jornada, ¿no? Renovables y redes, un binomio imprescindible en la transición energética, y se ha estado hablando mucho desde el punto de vista, por supuesto, de la oferta. Y esto va en relación a la comparación que establecía el señor Sanz sobre la generación fotovoltaica contra el aislamiento, que bueno, que me parece un ejercicio muy interesante, pero creo que solamente tiene en cuenta una parte del problema complejo, ¿no? Creo que hay una necesidad importante de intervenir en el parque de viviendas, concretamente en Euskadi, tal vez también en el Estado, que la mejora del aislamiento significa no solamente un tema económico, sino una mejora del confort, que es difícil de medir económicamente, que se mejorarían temas como condensaciones, como humedades, que tienen influencia en asuntos relacionados con la salud, que no es lo mismo una intervención concreta para mejorar la eficiencia, para hacer un aislamiento en una fachada, que ya que el edificio está envejecido y va a haber que intervenir en la fachada, vamos a poner aislamiento, con lo cual también el coste se reduce, que se genera una actividad económica en un sector como el sector de la construcción, y en este sentido pues creo que también la Comisión Europea, desde la publicación del paquete de invierno, en el cual dice Energy Efficiency First, debemos no olvidar que, aparte de las renovables y las redes, la eficiencia energética también es una parte muy importante de la ecuación. Gracias. Por alusiones, Jorge. Yo estando de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto lo de que favorecemos la construcción, que no sé por qué hay que favorecerla, frente al uso alternativo del dinero, no lo sé. Estoy de acuerdo en todo contigo, y Energy Efficiency First, no. Descarbonización a mínimo coste first. Y en todo lo demás estoy de acuerdo contigo. A ver, si la gente pasa frío, no estamos descarbonizando, estamos haciendo otra cosa, y hay que hacerla. Si es gente que además tiene un nivel de renta bajo, que habitualmente es el caso, porque se han comprado viviendas baratas, mal aisladas, y encima hay un problema social, pues también. Pero eso ya no es solo descarbonizar. Entonces, si hablamos solo de descarbonizar, ordenemos los instrumentos por coste. Y es verdad, la realidad siempre es mucho más compleja, y hay temas sociales, y hay temas de envejecimiento. Yo ponía un ejemplo, porque mi punto es, hay que ordenar los instrumentos antes de ponernos como locos a gastar, precisamente para que esto sea sostenible, nada más. De hecho, yo creo que hacíamos alusión, efectivamente, que depende de dónde miras en la piel de toro, pues el tema de la eficiencia energética tiene más sentido, ¿no?, en función de y si además te vas al norte de Europa, pues ahí tiene mucho más sentido la eficiencia que las renovables. Según te vas yendo al norte, a ver, ¿cuál es el principio que ha hecho que los países se desarrollen económicamente? La especialización. Uno tiene que hacer lo que sabe hacer mejor. Entonces, si en el norte es más rentable hacer aislamiento porque el coste de descarbonizar es menor, allí es donde tienen que hacer aislamiento. Y en el sur, cuanto más al sur más, porque tenemos más recursos renovables, deberíamos especializarnos en las renovables. Y hubiera sido estupendo que los países del norte pudieran cumplir con sus objetivos de renovables haciendo inversiones en el sur, que es lo que quería la Comisión Europea. Eso no ha sido posible por la miopía de los países. No, el sol es mío y es para mí. Pero hombre, si te van a invertir, no es que se llevan el crédito, pero es que eso es lo eficiente. Ellos ponen el dinero y tú pones el sol. No,
es la miopía de los países. Por eso necesitamos que la Comisión sea un poco más potente y diga, oiga, esto es lo racional y hay que defenderlo. Gracias. Señor Unda. Bueno, habéis hablado un poco en relación a la regulación. Yo creo que este año va a ser un año crítico, con más de 14 circulares que tiene que sacar la Comisión, que van a recoger la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aspectos como el acceso y conexión a las redes, las retribuciones de los sectores de gas y electricidad. Y lo que sí también se echa mucho en falta es lo que decía Jorge, el tema de la fiscalidad energética. En estos momentos las tarifas eléctricas están soportando muchos costes que no deberían ser de las propias tarifas. Pero al hilo de las retribuciones, sí que me gustaría que profundizarais un poco más en qué metodología, porque ahora hay mucha discusión al respecto de las inversiones que hay que hacer en redes de cara al futuro para adaptarlas a la nueva problemática de digitalización, que ya no es generación, transporte, distribución, consumo, que pueden ser bidireccionales o tridireccionales. ¿Cómo debería, en esta metodología, cambiar ese modelo retributivo, que es muy eficiente en España, para reflejar todas estas variaciones? Porque da la sensación de que el modelo de costes unitarios que está en vigor da la sensación de que va a pervivir. ¿Cómo se debería o cómo se piensa que debería cambiar para este nuevo reto de redes a futuro? Bueno, me imagino que... Por alusiones. Por alusiones. Vamos a ver. Hay que ser realistas y prácticos. Es decir, esto se tiene que fijar en diciembre. Por lo tanto, de aquí a diciembre no estamos en una situación de diseñar, discutir y analizar los impactos a futuro de un nuevo modelo retributivo. Lo que podemos hacer son ajustes al modelo actual. Ajustes. Entonces, primero, tenemos la misma retribución desde el 2011. Pues, en Europa la tasa media de retribución para las inversiones en distribución es un 7%. Aquí estamos en el 6,5%, pero se quiere bajar al 5,5%. Pues, hombre, primero, mantener las condiciones actuales y no reducir rentabilidad de inversiones. Segundo, los costes unitarios, que es un sistema donde de alguna forma mucha gente no lo conocerá, pero donde cada obra que hace el distribuidor pues tiene un valor por el regulador. Entonces, cada obra que tú haces, el regulador te la compara, si te ha costado un poco menos que el coste unitario, pues te paga menos, si te ha costado un poco más, te reconoce parte de ese sobrecoste. Pero eso es de una ineficiencia brutal, porque es que lo que tienes que ir analizando son cientos y cientos de unidades constructivas realizadas. Entonces, posiblemente los costes unitarios, yo creo que están donde están, pues deberían servir para tener una referencia de cómo la media de las inversiones de los distribuidores están siendo eficientes, y yo creo que con eso sería suficiente. Lo que más falta son los incentivos. Los incentivos en España suponen el 1,5% de la retribución. Los distribuidores en España que hacen incentivos, ¿vale?, con la regulación actual del Ministerio, es por, podríamos decir, experiencia profesional, para nada con ingreso. O sea, la detección de un fraude no te genera ningún ingreso, ¿de acuerdo? El dar aplicaciones a los clientes para que dispongan de sus datos y tomen sus mejores decisiones. El desarrollar aplicaciones para que no solo sea el cliente, sino que sea su comercializador quien accede a esa información, que con muchas informaciones de muchos clientes puede hacer una gestión agregada de clientes. Todo eso, el índice de pérdidas. Nosotros estamos bajando el índice de pérdidas en Iberdrola de forma radical, pero a la vez el del resto de las empresas está creciendo, porque no hay incentivos. Entonces, posiblemente es mantener la retribución, flexibilizar el entendimiento de los costes unitarios, que no nos vamos a meter aquí a que en vez de ser obra a obra, pues sea para un promedio de obras, es decir, que tenga el mismo efecto, pero que no dedique tanto esfuerzo personal ni de la administración ni de las empresas, que al final son recursos que estás gastando para un proceso administrativo que podían ser invertidos lo que es en desarrollo. Y desarrollo total, mantenimiento de una tasa de rentabilidad del entorno europeo, que es el 7%, que es prácticamente la que se está proponiendo para renovables, y mayor incentivo, es decir, que tu retribución crezca. Cuanto más
reduzcas fraude, cuanto más reduzcas pérdidas, cuanta más valoración den tus clientes a los servicios que perciben, cuanta más disposición y digitalización tengas a disposición del resto de los comercializadores. Con eso, las empresas estarán preocupadas en hacer inversiones que les mejoren sus índices de calidad, que les van a dar ingresos. No asocio tanto la rentabilidad a esas inversiones que hacen, sino al efecto de esas inversiones en la mejora de calidad, en la mejora de suministro y en la mejora de digitalización y automatización, que después te generará ingresos. Gracias, Pachi. Si me Guillermo. permites, porque desde el punto de vista de los fabricantes también en este tema tenemos nuestra visión, ¿no? Vamos a ver, yo a lo que ha dicho Pachi yo añadiría dos cosas. Bueno, en primer lugar os voy a contar una anécdota. La Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico ha estado 4 o 5 veces con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ofreciéndoles nuestro conocimiento del valor de las cosas para el establecimiento de los costos unitarios. Siempre nos han dicho, gracias, ya os llamaremos. Con lo cual, yo no sé muy bien de dónde sacan los costos unitarios, pero bueno, porque algún conocimiento tendremos de lo que valen las cosas. No, y segundo, un matiz más, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los incentivos, ¿no? Pero sí quiero matizarlo en un sentido. No son solamente los incentivos, sino que en este momento estáis realizando inversiones en cuestiones que son más intangibles y que no los consideran CAPEX. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú en un centro de transformación tienes que cambiar un transformador porque ahora tienes más demanda de potencia y además tienes que poner una celda de línea más y porque tienes que hacer una obra y tirar otro cable más, esa inversión que tienes que hacer en refuerzo de ese punto concreto te la reconoce. Pero sin embargo, si resulta que con la complejidad que tienes aguas abajo, el sistema de gestión que tienes, la inteligencia que tienes en ese centro de transformación, también tienes que cambiar el software de la versión 3.0 que tenías antes a la 4.0, esa no te la reconoce. Es decir, hay que cambiar el concepto del CAPEX y el OPEX. Antes decías tú, bueno, las inversiones que haces directamente en equipamiento y los costos que tienes en operación y mantenimiento, creo que hay que cambiar a un concepto de TOTEX, ¿no? El costo total que tienes durante la vida de un equipo, incluyendo estas nuevas versiones del software o estas nuevas versiones de lo que te permite una digitalización efectiva de la red. Nicolai, creo que te llevas unos deberes impresionantes desde Bilbao a Bruselas, aparte de participar en el evento. ¿Alguna pregunta adicional? Perdona. Sí, para que os fijéis la situación, más de esta necesidad de mejora, no saben las distribuidoras sus ingresos del 2017, del 2018, Más riesgo del regulatorio. 2019. No está aprobado. Se aprueban provisionales. Entonces, inversiones hechas que tú tienes que explicar a los analistas y a los accionistas. Inversiones que se han hecho en el 15, en el 16, en el 17, en el 18, no se sabe su reconocimiento y su retribución. Entonces, y ahora hay que enfrentar un volumen de inversiones creciente que tiene que adaptar la retribución de la red y que nos tiene que generar suficiente confianza y a los bancos para prestarnos el dinero. Y yo te diría una cosa, se puede garantizar una mejor retribución para la red que permita toda esa automatización, que permita una mayor rentabilidad para la inversión, asegurando que el coste unitario va a ser decreciente a futuro, derivado de la optimización, de la eficiencia, de la electrificación que va a permitir todo eso. Es decir, más retribución justa y atracción de inversiones en redes y ser líderes en esto no significa incremento del coste de suministro a futuro, ni mucho menos, sino que se podría incluso hasta poner esa limitación de que el coste unitario será siempre decreciente porque estamos convencidos de que se puede lograr. Esperando la transición, ¿no? Esa descarbonización a la vez que somos más. Chemi, la última, y voy a dar luego la última pregunta de la audiencia. Perdona, Simplemente Chemi. es por poner un poco más, o un grano más en el tema de todos estos servicios que no son tangibles. Pues estamos hablando de la digitalización y es esencial para la gestión, de hecho incluso el mercado intradiario que tenemos aquí, que se está cambiando a los 15 minutos, que todavía no se está aplicando en España, pero sí en unos cuantos países, pero sobre todo la digitalización, una parte de esa digitalización va la ciberseguridad, que no hay una normativa todavía tangible, pero que eso sí que es un valor que
es esencial, puesto que ahí va nuestra seguridad, tanto del suministro como de esa propiedad personal que tenemos, y que todas las empresas o todo el sector tiene que invertir, Sin duda. y es un problema ahí latente y que vamos a tener que trabajar también todos en esa línea, con lo cual es, como decía Jorge, hay muchas cosas que hay que trabajar, porque somos especialistas en el estado de ir, hay un problema, vamos todos corriendo, pero cuando llegas ya te estás acercando y dices, coño, ¿qué era allí? Entonces vuelves a correr, entonces al final sentémonos, pensemos, tengamos la cabeza fría y tomemos las decisiones, y a partir de ahí pues iremos paso a paso, como comentábamos. Vamos a dar paso a la última pregunta de la audiencia. Efectivamente, como tú dices, el tema de ciberseguridad, las redes tienen un riesgo sistémico, con lo cual los apagones que pueden ser por los motivos que antes decía, también los podemos tener por el mundo de la seguridad, ¿no? Adelante. Buenos días, Rosa Urquiza de Engie. Era seguir un poco al hilo de quien contamina lo paga, un poco la importancia dentro de la transición energética de la responsabilidad individual y de la social corporativa. Un poco vuestra opinión sobre la situación actual respecto a las penalizaciones de emisiones de CO2 y un poco la tendencia futura, y si eso puede ayudar en esa transición. Bien, aquí tenemos dos puntos de vista, ¿no? La penalización y luego la responsabilidad social corporativa, de compañía y tal. Cualquiera de vosotros. Bueno, la responsabilidad social, o sea, yo voy a hablar en este caso, me lo pones muy fácil. Yo siempre digo que ser el director de regulación de Iberdrola es un trabajo fácil, porque tenemos como estrategia los objetivos europeos, es decir, la transición energética. Entonces, en el fondo, el otro día estuve también escuchando una conferencia de Carlos Matáis, de la Universidad de Carlos III, y yo creo que es absolutamente esencial y que las empresas lo van incorporando como parte de sus elementos de responsabilidad social corporativa. Yo diría que más, incorporando en sus propósitos. La gente ya no solo quiere comprar al menor precio, que sí, también quiere saber un poco si tu propósito encaja con el suyo. Es decir, si las cosas las estás produciendo de una forma que a mí me parece razonable. Y si no, no estaríamos firmando que, además de ser competitivos, tantos contratos en estos momentos con renovables, no estaríamos teniendo tanto interés, incluso a nivel doméstico, por renovables, que estamos desarrollando pues, sistemas de certificación blockchain, incluso en directo, para que la persona que quiera sepa que de esta central está llegando la energía en ese momento. Entonces, la apuesta de Iberdrola, ya digo que yo creo que desde el 2001 hemos salido ahora mismo valorados con Unilever, las dos empresas del mundo con mayor incidencia en la lucha contra el cambio climático. En el caso de Iberdrola es fácil porque lo tiene el propósito y además lo ejecuta vía renovables. Somos cero emisiones en el Reino Unido, más del 70% de nuestra generación no tiene emisiones, todas las nuevas inversiones son exclusivamente en redes y en energías renovables. ¿De acuerdo? Y esto es parte de hacer, y se puede demostrar que se puede hacer negocio, se pueden hacer inversiones rentables y se puede ser eficiente, trabajando, invirtiendo en energías y en infraestructuras que sean en general respetuosas con el medio ambiente y sostenibles para las generaciones futuras. Bueno, yo... Respecto al daño ambiental, el que contamina paga, la forma más eficiente es meterlo en el precio. Y lo mejor son los impuestos, que es precisamente en lo que trabajamos en la comisión de expertos. Y es muy sencillo, es eliminar los impuestos recaudatorios que no sabemos de dónde vienen y a cada producto energético definirle un impuesto donde se grave una emisión por CO2, por S2, por NOx, por partículas. A cada uno de esos elementos contaminantes hay que asignarles un daño. Y una vez asignado el daño, que va a ser el mismo para todos los productos energéticos, a cada uno se le hace pagar en función de su emisión. El que emite más de cada uno de esos contaminantes paga más y el que emite menos paga menos. Esa sería la forma más eficiente de trasladar al consumidor el daño. Es verdad que hay consumidores sensibilizados, pero hay otros que no. Entonces, al que no está sensibilizado, al que es negacionista y dice, no, el daño climático no tiene nada que ver, o los gases de efecto invernadero no son los que producen el calentamiento del planeta, hay gente que piensa así. Da lo mismo, como la ciencia crea, hay un consenso científico que piensa que esto es así, se internaliza y se definen los impuestos. ¿Cuál es el problema? Que la Comisión Europea no tenía este instrumento, porque la fiscalidad requiere unanimidad. Entonces, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los países de la Unión respecto a la necesidad de definir impuestos puramente ambientales, buscó una estrategia parecida, aprovechando que tiene competencia sobre el mercado interior,
para definir el mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Problema, hay sectores que se escapan. Tú puedes obligar a un doméstico a pagar un impuesto, pero difícilmente le vas a obligar a comprar derechos de emisión, porque luego tienes que fiscalizarlo. Entonces aparecen los difusos. Y ahí se nos escapan pues, todo el sector de calefacción, refrigeración de los hogares,